inconveniente en la sala. Entonces, antes de comenzar y antes de presentar a nuestra conferencista, le doy paso al doctor Pedro Gómez, director de OE. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Mariana. Buenos días, Mariana. Buenos días, profesora Natalia. Y buenos días de nuevo a todos los colegas iberoamericanos que nos acompañan hoy. Como siempre, es un gusto tenerlos aquí en estos espacios que, como decía Mariana, son para que entre todos aprendamos. Estoy seguro que hoy vamos a aprender muchas cosas y como ustedes se dan cuenta, seguimos alrededor del tema de la inteligencia artificial de diferentes perspectivas. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Pedro. Entonces, recordarles que la grabación estará disponible en nuestro canal de YouTube y en la página del proyecto a partir de el lunes. Asimismo, también la presentación ya está disponible en nuestro repositorio. Al final de la sesión me tomaré un minutico para mostrarles dónde pueden encontrar tanto la presentación como el video de la sesión. Ya iniciamos nuestra transmisión en Facebook, entonces cualquier cosa también pueden hacer preguntas por allá si hay algún inconveniente con Zoom. Entonces, perfecto, podemos empezar. En esta ocasión, la profesora Natalia Esgrecha presentará la experiencia titulada Formación en Prácticas Profesionales, Matemat IA. Natalia Esgrecha es profesora de enseñanza media y superior en matemática de la Universidad Nacional del Rosario, magíster en didácticas específicas con mención en matemáticas de la Universidad Nacional del Litoral y doctora en humanidades y artes con mención en ciencias en educación de la Universidad Nacional del Rosario. Además, ha finalizado el programa de postdoctorado sobre prácticas profesional docente en matemática y ha realizado diplomaturas en edición de revista científica en línea y en estudios avanzados en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Actualmente tiene cargo de profesor titular de dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional del Rosario. A continuación, doy paso a nuestro ponente, Natalia Esrecha. Profesora, para nosotros es un placer tenerla aquí el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación y el público es todo suyo. Tienes el Ahí estamos micrófono. con el audio. Perfecto. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Para mí es un placer compartir con ustedes, con colegas, eh, y bueno, de estar aquí pensando en cómo formar en las prácticas, en matemática, integrando inteligencia artificial. Me resultó convocante cuando ya por fines del año pasado, a partir justamente de, de aquel foro, 25 de octubre, lo recuerdo, fue un día después de mi cumpleaños, el 25, sábado 25 de octubre también compartimos un panel con colegas acerca de los materiales didácticos y está la grabación, ahí está el enlace, también si Mariana después lo pone a disposición, lo comparte, que en esa oportunidad, para retomar, ¿no? Porque a partir de lo que charlamos en esa oportunidad, surgió esta posibilidad de compartir hoy. Digo, qué había compartido con ustedes? Había un colega que hablaba de STEM, de GeoGebra, y yo había traído esta experiencia que hace década y media que compartimos, que sostenemos desde la Universidad Nacional de Rosario, desde lo que entendemos por compromiso social universitario, que es la universidad trabajando codo a codo en conjunto con distintas organizaciones en la sociedad. A veces son hospitales, centros comunitarios, en nuestro caso son por lo general escuelas, bibliotecas, museos, a veces actividades al aire libre, en donde el público en general, estudiantes, docentes, nos preguntamos cómo hacer matemática, cómo hacer con sentido, muchas veces desde el lado de lo lúdico, adaptando juegos de mesa. De hecho, les compartí varios, incluso el proceso de cómo los armábamos y con qué contenidos matemáticos estaban vinculados. Otros son materiales que ya han surgido como recursos didácticos en el área de la matemática y les contaba cómo lo hacíamos aquí, haciéndonos eco del 4R de la ecología. 4R de la ecología en este sentido de reducir, reutilizar, reciclar, rechazar, o sea, empleando para armarlos, digamos, materiales que quizás otros tiran, o que bueno, ya lo usé para el fin primero y podría desecharlo. Bueno, no, quizás nos pueda servir para armar algún juego, algún recurso. Y también por allá por octubre del año pasado, había surgido esta idea de manos pensantes, ¿no? Hablábamos de las manos, de lo manipulativo, bueno, todos los sentidos. A su vez, esto también a veces se habla en la didáctica de manos que explican, ¿no? Esto de usar las manos, dedicarse a eso hasta de lo terapéutico, incluso decíamos que podía ser, y en particular para los juegos
dijimos que es intrínseco al ser humano, que miles y miles de años y que a su vez hay toda una cuestión, una patología que se fue acelerando en los últimos tiempos de la ludopatía. Entonces, bueno, cómo traerlo a la escuela. Discutimos sobre todas esas cuestiones y mostramos ejemplos. Pero lo que, repasando aquella charla, yo también quiero recuperar hoy, es esto de que les dije, a partir de esa experiencia de interactuar desde el compromiso social universitario con distintas escuelas, en distintos entornos de la ciudad de Rosario y alrededores, que Rosario les cuento queda más o menos en el centro del país de Argentina, que Argentina está bien en el sur, ¿no?, de nuestro continente. Bueno, ahí en distintos contextos fuimos viendo y leyendo ¿no? Leyendo autores y ahí interpelando lo que veíamos y poniéndolo en consideración, que no da lo mismo, no es de la misma manera en cómo los recursos están en el aula. Y entonces había surgido incluso con este mismo esquema estos distintos niveles de especificidad de uso del recurso y que uno muchas veces alienta y dice o escribe en las planificaciones, manifiesta de alguna manera esto de un uso crítico, ¿no? Un uso crítico del recurso. Entonces habíamos interpelado ese término, en qué sentido crítico, esta capacidad de discernimiento, de hasta incluso a veces poder decir, bueno, ahora mejor no el recurso, o hasta acá, o para esto, o de esta manera, ¿no? Esa capacidad de discernimiento del profesor en formación, como vamos a ver hoy. Bueno, por el otro lado o extremo está este recurso ausente, que ni se habla, que ni se lo registra, o implícito, o guardado, o digamos que uno ni siquiera tiene registro de eso. Y hay usos, digamos, en el medio, uno quiere el crítico, ¿no? Del otro lado está el ausente, pero en el medio a veces que hemos ido observando, que también hay una cuestión de, a veces hasta dependencia que se genera. Dependencia en el sentido de lo contrario a autonomía, ¿no? Como una subordinación. Dependo de eso, lo contrario a crítico, ¿no? Entonces, ahí es donde, ojo, hasta se puede volver en contra, digamos. Paso a depender de algo. Bueno, o también otra cuestión que a veces advertimos es que sí, está presente, pero la idea esta de intermitencia que se nos viene, ¿no? Si decimos intermitente de la lucecita. Sí, pero hoy llovió, el día de lluvia que vienen pocos chicos, vamos a buscar esos recursos que teníamos guardados por allá. O, no, esto, sí, sí, pero solo acá, después no, para momentos importantes, o sea, en extensión universitaria, voluntariado, que son las acciones que hacemos dentro del compromiso social universitario, muchas veces decimos y reconocemos, tenemos que saber ver la grieta, o sea, que en qué momento entrar, en qué momento intervenir, en qué momento fomentar y trabajar, sea cual sea que los momentos de intermitencia también se aprovechan, pero pensando ya en como profesores en matemática, en formarnos, en sostener de manera intencional, ¿no?, las tareas que proponemos, ahí, digamos, la intermitencia es como que se estaría quedando a mitad de camino. Entonces, bueno, en esos usos hablábamos de ausencia, de dependencia, de intermitencia y que hubo como una aspiración, un uso crítico de los recursos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo recuperar aquella reflexión que hicimos hacia fines de octubre, lo que compartimos en el panel, con algunas experiencias que fuimos haciendo desde el profesorado en matemática, que es la carrera de grado, que para ustedes es licenciatura en matemática con énfasis en educación o en educación con énfasis en matemática. Son básicamente se forman los docentes para trabajar, en nuestro caso, en el nivel secundario y superior, o sea, en parte del sistema educativo, y contarles esa experiencia que hicimos con una colega que trabaja en una de las asignaturas, y también a partir de ahí cómo fuimos conceptualizando con otra colega de otro país algunas aproximaciones de marcos teóricos, no solo para interpretar, sino también para poder anticipar a cómo armar las tareas y también para incluso ir considerando estos marcos teóricos en los programas de formación. O sea, ir estudiando ya estas cosas desde, por ejemplo, la didáctica de la matemática, la práctica profesional docente, que los futuros profesores ya lo estudien, ¿sí? Bien, entonces ese es un poco el planteo, recuperar brevemente lo de octubre del año pasado, contarles la experiencia y luego ir aproximándonos hacia un posible marco teórico y lineamientos de formación.
Pero entonces, bueno, ahora que no los estoy viendo aquí porque minimicé, me gustaría, ahí voy a abrir el chat, que me cuenten si les parece, si es posible. Bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes están acá en la sala? Quizás algunos registros de nombre, otros no tanto, o a lo mejor habremos coincidido en algún evento. ¿De dónde son? Si son estudiantes, docentes, investigadores, han usado inteligencia artificial, ¿para qué? Muy brevemente. Ahí voy a abrirlo. Nos saluda un colega de Venezuela, desde Zulia, conozco, muy lindo. Eh, También desde México, Oscar desde Lima, Perú, Beatriz, María Beatriz desde Rosario, una colega, Juan Rodríguez también nos saluda, Graciela González también, ¿qué tal Graciela? Desde Venado Tuerto. Bien, ahí pusieron el enlace y ahí empiezan a contar un poquito para qué, para qué lo han venido usando, ¿no? Bueno, hay de distintos lugares, desde Ecuador, desde, bueno, de Colombia, Guatemala. No, ninguno todavía comentó si ha usado inteligencia artificial, para qué. Ahí Jorge Luis comparte que él trabaja tanto en matemática como en física. Ahora me quedo atrás. Ahí está, desde Cartagena. Y él trabaja, dice que bastante fuertemente con la inteligencia artificial para la inclusividad, hacer actividades diferenciadas en el aula. Maribel todavía no lo ha usado. Fercho David dice que es estudiante de doctorado y que está interesado en conocer programas, aplicaciones que sean útiles para la enseñanza y aprendizaje de la matemática en el nivel básico de primaria. Bueno, Juan Rodríguez dice que lo ha usado para muchos y diversos aspectos. Germán también, nos acompaña de Venezuela, y él quiere formarse y poder, digamos, de adquirir cierta destreza en su uso. Bueno, en la formación inicial de matemáticas, también para crear diferentes actividades, más allá solo de ejercicios repetitivos. Juan Pablo comparte. Bien, también Marco dice que lo ha usado en GeoGebra. Y algunos bueno, colegas todavía que están ahí que no lo han todavía usado. Bueno, muy variado, lo cual hace interesante, desafiante la charla. Bien, ahí ya nos comenta Emerita que, bueno, que se jubiló, sigue viniendo a las charlas, bienvenida, y que también algo se ha ido interiorizando. Entonces, bueno, muy variado, ahí estamos. A ver qué les resuena, qué los convoca, después tenemos ese espacio para intercambiar. Les cuento lo que hemos hecho nosotros en Rosario hasta el momento y cómo lo interpelamos desde la investigación. Entonces, con mi colega Eliana, que ella trabaja en la asignatura en donde implementamos, a partir de participar en una red que se llama Red TIC Praxis, que es una red iberoamericana, en donde colegas de distintas universidades nos venimos preguntando cómo formar en prácticas profesionales al mismo tiempo integrando las tecnologías, ¿no? Cada 2 años vamos cambiando de temática foco, estudiamos, producimos, hacemos actividades colaborativas y los últimos 2 bienios viene siendo en particular con la inteligencia artificial. A partir de esa participación, dijimos, bueno, a ver, el profesorado en matemática de la UNR, Universidad Nacional de Rosario, qué podemos hacer con respecto a la formación en prácticas, que hasta ese momento había un nivel de vacancia muy importante. Y fines del 2024, o sea, fíjense, ya pasó un año y esto que está publicado en 2025 recoge esos datos. Volvimos a hacer la experiencia a fines de 2025 y ya tuvimos que hasta incluso cambiar los instrumentos de recolección de datos por lo dinámico que es todo y los tenemos que analizar ahora en 2026. Lo que comparto entonces, como les digo, es este enlace también, si querés, lo podés compartir, Mariana, y si no, ya sabemos que queda en la presentación. Les contaba entonces,
Es fines del 24 en un espacio que se llama Práctica Profesional Docente 4, así se llama la asignatura. Nosotros en el profesorado en matemática de la Universidad Nacional de Rosario, y como bien entendiendo, digamos, los profesorados y otras carreras profesionales como ingenierías, por ejemplo, que también tenemos en nuestra facultad de pertenencia, esta inserción gradual al mundo laboral en entornos relativamente no cuidados o acompañados, se va cada vez incrementando. O sea, se trata de superar modelos tradicionales en donde estudio, ¿no? Solo teoría, digamos, y aplico un poquito sobre el final o casi no aplico y después me queda para resolverlo cuando ya esté en mi ámbito laboral. Se intenta que haya una inmersión gradual en la profesión, una inserción, digamos, temprana, no hace falta tampoco que sea principio, pero bastante temprana, ¿no? Primer, segundo año. En nuestro caso tenemos en los 4 años momentos en donde hacemos las prácticas profesionales docentes, es de 4 años la carrera, esta es la cuarta, el último año. Mi colega es la docente a cargo en este momento y con las dos hicimos esta experiencia. Tenemos 3 participantes, en ese momento le pusimos nombres de fantasías, Alma, Brisa y Clara, que ellas ya habían hecho su práctica en terreno, que algunos le dicen prácticas externas, según los contextos, o sea, habían ido a escuelas reales existentes a trabajar, entre comillas, como docentes, donde, ¿por qué decimos cuidado o contenido? Porque hay un docente a cargo del curso, que es el que está trabajando como tal en esa escuela, y está el docente de la facultad también, que están acompañando y sus compañeros de cursado, ¿no? Entonces, es relativamente cuidado, pero es una simulación de trabajo de, eso es la práctica externa o trabajo de campo. Ya lo habían hecho ellas, ¿no? Como profesoras en matemática de nivel secundario, escuelas de modalidad técnico-profesional en Rosario. Y entonces, después de que habían hecho esa experiencia, nosotros aquí dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos recuperar eso? Y armamos una arquitectura de la experiencia en conjunto con esta red que le comenté, TIC-Praxis, en donde dijimos, bueno, vamos a ver un momento inicial, que esto fue desde octubre hasta mediados de noviembre, o sea, nosotros el calendario académico acá es desde principios de marzo hasta fines de noviembre, o sea que estábamos al final del calendario académico de 2024. Bueno, vamos a ver, primero ver qué es, qué conocen, qué usan habitualmente, qué ideas se arman de la inteligencia artificial en general y con respecto a la carrera en particular. Luego, a ver, miremos esa experiencia que en octubre transcurrió, ¿no? En la escuela secundaria y alguna actividad que ellas hayan propuesto a sus estudiantes, tienen que planificar, armar unidades didácticas y trabajar con eso con estudiantes, que puedan revisitarla, que elijan qué actividad, una de toda su planificación, ¿no? Que puedan revisitarla e interactuar con algún chatbot de modo que la mejoren en algún sentido. ¿Qué sentido? Que sea más significativa para estudiantes, que pueda llegar a ser un problema vinculada con la realidad, no sé, que vaya mejorándola alguna actividad de su propia planificación, elección. Y esa actividad ya la habían implementado con estudiantes, ¿no? Esa es una segunda etapa de interacción con chatbots que la llamamos de acción, donde en particular dos de ellas, ¿no? Alma y Clara, interactuaron con Gemini y Brisa con Copilot. Y en una tercera etapa lo que hicimos fue también, bueno, a ver, eso que ya transcurrió tu experiencia en el secundario, ¿pudiste alguna actividad revisitarla con alguna IA? Ahora socialicemos entre todas y contemos mediante una presentación cómo viviste ese proceso, qué sucedió, qué aprendiste, qué significó. Es una metacognición sobre eso y a su vez la presentación hecha con Gama. Bien, entonces todo esto fue presencial, en encuentros presenciales y los registros se fueron haciendo mediante formularios de Google. Algunas, como para tomar puntos de inicio, recuperamos algunos fragmentos de las respuestas, digamos por allá por fines del 24, ¿no? La que más conocían, al menos todas, eran las del WhatsApp, la que más le queda inmediata, la Meta IA o Meta AI, como ellas como la nombraron, después, bueno, ChatGPT, y después aparecían también otras, como Copilot o Whisper,
por ejemplo, Alma es la que más ahí se había adentrado a la inteligencia artificial en ese momento y por ahí un poco la más distante era Clara, que no se había interiorizado demasiado, pero Alma sí ya había, por ejemplo, consultado información, resolvía dudas, generaba producción escrita, recursos gráficos, resumir información, bueno, múltiples usos, incluso transcribió audios a texto, producía problemas, todo eso desde su iniciativa, ¿no? Porque todavía no habíamos planificado tareas intencionadas desde la carrera que lo hagan. Y también le decimos, bueno, ¿y vos qué expectativas y desafíos tenés, digamos, con el respecto? Bueno, Alma ya marcaba un nivel de conciencia de que estas herramientas se irán mejorando en el tiempo y que a su vez lo ve como una ayuda para minimizar tiempos de los docentes, tiempos de planificación. Brisa, que quizás le pueda ayudar a proponer mejores actividades y que es una manera también de acercarse a algo que los estudiantes para ellos ya es cercano y ella como docente se puede acercar, ¿no? Y también Clara dice, y la realidad mi expectativa es formarme como docente criteriosa, que piensa, que analiza cuáles son las mejores propuestas para los estudiantes. También como desafío, ven que realmente el desafío de aprender a utilizar, ¿no? Como convocar que aprendamos a utilizar tanto fuera como dentro del aula, que la necesidad de capacitación y Clara quizás cierta desconfianza. Eh, a partir de ese estado inicial fuimos reconociendo que realmente había algunos usos, ¿sí? Quizás generales, tanto de lo cotidiano como del estudio, pero no aparecían cuestiones específicas quizás de la didáctica de la matemática propiamente dicho, y esto de aprender a interactuar. Cómo interactuar, en este caso lo habíamos hecho la experiencia con algunos chatbots, de manera para que sea efectivo en términos de la enseñanza específica de la matemática. En ese estado inicial, después fuimos a lo que decimos la acción, nos pusimos ahí a trabajar, a interactuar. En el caso de Alma y Brisa, fueron generando 14 prompts, ¿sí? ¿En qué? Ellas le presentaban, recordemos, ¿no? Esa actividad inicial que estaba en su planificación, mira, yo en su momento tenía esta actividad, cómo la podemos ir mejorando, interactuaban, hasta que llegaban a un desenlace. En el caso de Clara, lo hizo a través de 3 para compartirles. Por ejemplo, acá en el de Alma lo vamos a ver incluso en detalle, ¿no? Por ejemplo, Alma se presenta, le dice que ella está realizando, que estuvo realizando sus prácticas en una escuela técnica de Rosario, que en un segundo año, la modalidad de electromecánica, y desarrolla sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Vino utilizando distintos métodos para resolverlos, y que una de las actividades que propuso para introducir el método por reducción fue la siguiente, esta situación inicial que ahora leemos, y lo que le propone es mejorarla, ya que desea obtener un problema con sentido inspirado en el contexto de los estudiantes. Nosotros ahí, bueno, en la publicación lo que hacemos es tomar, bueno, los primeros 2 prompts, por ejemplo, y el último, como para dar una idea, y cuál es la versión inicial y final del problema con que se quedó. En el caso de Alma voy a compartir, ¿ustedes ven que cambié de archivo ahora? ¿Ven un PDF proyectado? ¿O siguen viendo la No, presentación? la presentación. Ah, bien, quizás tenga que salir y volver a entrar. A ver si me deja compartir. ¿Me dicen si ahora ven el PDF? ¿Puede ser? Sí, Sí, ahora sí. Ah, está. No, les traje el registro como para decir todas, en esa segunda fase de acción, lo que hicimos fue, vamos a compartir cada una en ese registro que les dije, el formulario de Google, todas las interacciones tal cual, como la tuvieron, ¿sí? Por ejemplo, no compartir todas, ¿no? Pero digo, en el caso de Alma, 15 páginas, ¿sí? Entonces, introduce esto que acabo de leer, ella le dice, mira, mi situación es esta, yo estoy realizando prácticas en una escuela técnica de Rosario, tal contenido, tales estudiantes, y ahí el problema, particularmente este, es que le dice, uy, la profesora está organizando su cumpleaños y quiere festejarlo, ¿no? Entonces lo que decide realizar es una fiesta donde va a comprar la comida y la gente va a traer, los invitados van a traer la bebida.
Para la comida, ella lo que va a comprar son pizzas de mozzarella y de fugaza. Quiere calcular el precio de cuánto gastarán teniendo en cuenta que su mamá le contó que había gastado 50.000 pesos comprando 4 pizzas de mozzarella, 5 de fugaza, y la hermana también en el mismo supermercado había gastado 78.000 pesos comprando 6 pizzas de mozzarella, 8 de fugaza. Si quiere comprar 8 pizzas ahora para hacer el cumpleaños, ¿no? 8 pizzas de mozzarella y 7 de fugaza, ¿cuánto gastará en total? Esa había sido una actividad de su unidad didáctica. Y entonces le dice, mira, te propongo mejorarla, deseo obtener, no sé, esto lo habíamos leído de la tabla. No, entonces ahí empieza a interactuar con Gemini o Gemini, ¿no? Como se dice. Y entonces le empieza a hacer todo un análisis de la propuesta, del contexto. O sea, primero, esta cuestión de analizar la propuesta con respecto al contexto, con respecto a las variables, con respecto a la escalabilidad. Bueno, y explica brevemente cada una. No sé, por ejemplo, en la escalabilidad, el problema puede adaptarse fácilmente a diferentes niveles de dificultad, cambiando la cantidad de pizzas o agregando más variables. Incluso en esas sugerencias para mejorarlo, dice, mira, ¿qué podríamos hacer? Podríamos incorporar más variables y da algunos ejemplos de por dónde podría venir la mano, ya sean diferentes tamaños de pizzas, bebidas o incluso otros gastos, como por ejemplo adornos, platos, cubiertos. También podría ser que estas sugerencias para mejorar vengan de la mano de aumentar la complejidad, porque podés hablar de descuentos, de impuestos o de la inflación. No sé, a lo mejor cuando habían ido a preguntar tu mamá, tu hermana, que te están contando, ya pasó tiempo, lo que sea, le vas poniendo complejidad. Estamos en todo en sugerencias para mejorar, aumentar complejidad. Otra posibilidad para mejorar, le dice Gemini, es relacionar con otras áreas. Bueno, podría ser con geografía, con economía, y va proponiendo ejemplos. Usted incluso, como le había dicho, mira, yo quiero que me des un enunciado, ¿no? Un problema mejorado, le pone un ejemplo del enunciado manteniendo lo de las pizzas, de mozzarella y de fugaza, grandes y pequeñas. Entonces, sigue con ideas del trabajo en grupo. Podría ser que también los estudiantes presenten sus resultados, comenten cómo resolvieron los problemas, las conclusiones a las que llegaron. Podés incorporar el uso de software. Otras consideraciones es el nivel de los estudiantes, el tiempo que vos tenés que tener en cuenta como profesora, le está diciendo, el nivel de los estudiantes, el tiempo disponible, los recursos, y es una breve conclusión. Al incorporar elementos adicionales y aumentar la complejidad de los problemas, se puede hacer que la resolución de sistemas de ecuaciones sea una actividad más desafiante, enriquecedora. Bien, además de relacionar las matemáticas con situaciones de la vida real, se fomenta el interés, es una breve conclusión, ¿no? Y la motivación. Y se predispone a continuar. Bueno, ahí digamos, la participante Alma, que le pusimos como seudónimo, dice, el problema presentado ya no puede ser modelizado a partir de un sistema de ecuaciones 2 por 2, ya que tiene 3 incógnitas. Bueno, tienes la razón, entonces sigue interactuando, ¿no? Entonces, qué observación excelente que hiciste, aumenta la complejidad, podemos adaptarlo a un sistema de 3 por 3 y entonces se pone ahí a ver posibles formas de adaptarlo, incluso en algún momento ahí presenta un planteo. Estoy presentando panorámicamente, a lo que voy es toda la interacción, ¿no? Que se va produciendo. Podemos también cómo trabajar la representación gráfica o el uso de software o analizar las soluciones. ¿Qué otras ideas podríamos tener para los problemas? En estos de armar para 3 por 3. Bueno, los de mezclas suelen tener distintas sustancias con distintas concentraciones o cinemática o electricidad, teniendo en cuenta que no eran de electromecánica los estudiantes. Y le pregunta, a ver, ¿cómo podemos, te proponga otro problema con un sistema de 3 por 3? No, 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 le dice ella, lo recuerdo, no quiero trabajar con sistemas de 3 por 3. Bueno, y entonces ahí, bueno, con un sistema de 2 por 2, a ver, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Porque vos querías mejorarlo. Entonces le pregunta, ¿qué tal si exploramos otras opciones para mantener el problema interesante y desafiante sin aumentar la dimensión del sistema, ¿no? Y siguen. Podemos variar los contextos, problemas de movimiento, bueno, y sigue la propuesta, ¿no? Agregar restricciones, y ahí, bueno, van interactuando. Este problema que te presenté al comienzo tiene sentido para el contexto de los estudiantes. Eso es lo que ella estaba un poco preocupada.
que al comienzo, que me parece que lo salteé, yo le había dicho, Semi, que qué lindo problema. A ver acá, ya le había dicho, excelente iniciativa la de crear actividades prácticas para los estudiantes. Tu propuesta es muy buena y tiene un gran potencial para conectar las matemáticas con situaciones de la vida. Entonces, en un momento ella vuelve a la propuesta inicial, siguen interactuando. En un momento también medio que se enoja como diciendo, pero yo te lo había dicho, ¿no? Va viendo que pierde la memoria, que le tiene que recordar. Después le dice, ¿y el problema que me presentaste? ¿Es realmente un problema? Qué buena pregunta. Es fundamental asegurarnos. Entonces lo va a ir a desmenuzando, ¿no? Como actividad para pensar si ese enunciado puede interpretarse como un problema matemático o no. Dice que tendría para ser auténtico problema, representar un desafío matemático. Y esto podría representar un desafío. Entonces se pone a desmenuzar por qué, ¿no? Información incompleta, el descuento es variable, hay múltiples pasos y va explicando por qué, ¿no? Bien, y así sigue. Incluso cumple con las características de un buen problema matemático porque es relevante, porque es desafiante, porque es abierto, porque promueve el pensamiento crítico y le sigue haciendo preguntas de cómo le gustaría hacerlo más desafiante todavía o alguna otra opción si quisiera explorar. Bueno, ahí es incluso, bueno, pero lo que está pasando, que este que me presentaste ahora, no tiene información suficiente para ser resuelto, y entonces así siguen interactuando en esos 14 prompts hasta que, bueno, después terminan con alguna propuesta, ¿no? Bueno, vuelvo a la presentación. Fíjense la cantidad de interacciones. Después en algún momento le cuestiona que los precios no son lógicos en el contexto de Argentina, que le está proponiendo. Entonces, ¿cómo podrían hacer? Bueno, puede ser que incluso los estudiantes lo averigüen desde páginas web. Bien, y todas estas alternativas. Voy ahora a la presentación. Continuamos desde aquí. Me dicen ustedes si la ven bien. ¿Sí? Ahora sí. Ahí está. Bueno, similar fue el trabajo de Brisa. Brisa, por ejemplo, tomó como actividad, ella recuerden, estaba con Gemini, Brisa con Copilot, ¿no? Por ejemplo, tomó que la inicial, ¿no? ¿Qué actividad tenía en su unidad didáctica que eligió para hacerla más significativa? Dice, bueno, observar las siguientes figuras y responder. Aparecen ahí algunos ángulos con algunas medidas. En esa posición, ¿qué ángulos forman alfa y beta? ¿Y qué ángulos forman tita y epsilon? Función matemática se puede cumplir para que se forme el ángulo dado en la primera figura y en la segunda, bueno, y calcular unos ángulos. Ella va interactuando y le dice, bueno, a ver, ¿tenemos un problema de la vida real para primer año, ubica para primer año de secundaria, de una escuela técnica, con el tema ángulos complementarios y suplementarios? Y ahí empiezan a interactuar y de vuelta. Incluso en el segundo prompt, dice, crea otro problema, pero donde sea necesario usar el conocimiento de ángulos complementarios y suplementarios. ¿Ve que lo que proponía no aparecía tanto, ¿no? Entonces, bueno, interactúan, van, vienen y a partir de todas las propuestas que le hacen, terminan proponiendo una, fíjense cómo cambió de la primera a la última, la otra se había reducido, ¿no? La anterior, y esta, fíjense, como, bueno, después incluso en el último prompt, ahora leemos cómo quedó, pero hasta incluso le termina diciendo, mira, no tiene sentido. Uno se pone a fijar el ángulo que forma, uno no se pone a estar mirando el ángulo que forma con el techo, o sea, lo interpelaba de modo que iba tomando, ¿no? Recuerdo la intención que tenía. Entonces tenía que estar diciendo, no, no, pará, es con este contenido. ¿Eso vos te parece que eso en la realidad pasaría y que uno se pone a mirar tal ángulo, ¿no? Así todo, presentó una versión en donde dice, a ver, los estudiantes están instalando paneles solares en su escuela técnica para reducir el consumo de electricidad y ayudar al medio ambiente. Cada panel debe estar orientado adecuadamente para capturar la mayor cantidad de luz solar posible. Entonces ahí empieza a comentar, ¿no? Mediante 3 puntos, dice que uno está inclinado 25 grados con respecto al suelo, y entonces, bueno, tiene que ajustarlo para maximizar la exposición al sol y va haciendo preguntas, ¿no? Después también ponen la situación 2 que quiere optimizar el espacio, maximizar la captación solar. Entonces, bueno, la suma de los ángulos es tanto. O sea, va a esto mismo, llevándolo a alguna situación en que estaban ahí poniendo paneles solares en la escuela de los estudiantes.
incluso después en el punto 3 que se ponen a revisar la instalación y se dan cuenta que algunos paneles no estaban capturando suficiente luz y tienen que hacer un cambio. Ese fue el caso de Brisa. Y en el caso de Clara, ella partía de una situación, ella recuerden que también fue con Gemini y fueron poquitos prompts, ¿sí? Ella era que tenía un gallinero y un granjero que se llamaba José, y lo que pasó es que en un momento se le rompió y tenía que reemplazar la chapa del techo. Entonces tiene que ir a la ferretería, tiene que comprar los materiales y da algunos datos. Entonces, bueno, la pregunta inicial era qué dimensiones tendrá la chapa que necesita para hacer esos arreglos. Ella lo que inicia pidiendo es que dice, necesito mejorar esta actividad para mi clase de segundo año de secundaria de una escuela técnica, que está ubicada en el centro de la ciudad de Rosario. Quiero que los estudiantes transformen el problema en un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y luego lo resuelvan decidiendo qué método de resolución es el más conveniente, ¿no? Y así van interactuando y ella se quedó muy en el tema de que el precio que le ponía no era, o sea, tal cual, ¿no? Lo que devolvía, como para ella tomarlo así tal cual, no era un precio actual de lo que estaría costando una chapa de esas características en el lugar de residencia, ¿no? En Rosario, Argentina. Bueno, y queda con una situación más o menos parecida, un poquito distinta la forma, pero sí, sí que lo lleva al tema más que las dimensiones de la chapa, lo lleva al tema de lo que tiene que gastar para arreglar el gallinero. Entonces, ahí, básicamente, digamos, viendo estas interacciones, analizándola con este primer nivel que hemos hecho, uno podría pensar, bueno, a ver, digo, la balanza, ¿no? Entre la generación automática, que en realidad que se va dando una generación a partir de lo que voy diciendo, de lo que voy recepcionando, cómo lo tomo, qué hago. Parece un co de compartido, ¿no? A tener protagonismo. ¿Dónde aparece ese co? Con esta supervisión humana. No es solo lo que le pongo inicialmente de las intenciones que tengo, cómo voy monitoreando, mirando, ajustando. O sea, porque apareció algo en el sentido de, ah, no, no es tan buena, al final no sirve para nada. O si no, no, esta está buenísima porque te da todo, ¿no? Esto de que, bueno, mira, si es buena, vos ya no tenés que trabajar, que hacer nada, listo, ¿no? Como mito. Y tenemos esta cuestión de mitos versus realidad. Yo misma para esta presentación, varias de estas capturas son generadas con IA y que después le fui poniendo mi toque, mi toque de supervisión humana, ¿no? Humana, y que lo fui combinando, ¿no? Y varias me servían, varias las deseché. Y quizás si lo hubiese hecho solo humano, o sea, solo manualmente, no sé cómo hubiese quedado, o solo la generada automática tendría que haber hecho muchas aclaraciones en el medio. Entonces, digo, cómo este rol de interesante, aparecen conceptos interesantes y roles, ¿no? Para pensar, el de editor crítico. Editor crítico. El crítico, recuerden esta idea que ya veníamos manejando de aquel panel de octubre, esa capacidad de discernimiento. Esto sí, esto no, parcialmente, porque sí, pero le pongo esto otro, o lo relaciono de este modo y estos mitos de, al final mira lo que me tiré, me quedo con ese errorcito que tuvo o esa cuestión imprecisa y quizás no valoro el otro que también me está sugiriendo y que me sirve para reflexionar, que quizás lo veíamos también un poco en Alma, ¿no? Que cómo estaba focalizada en esto de que ella quería un sistema de dos por dos y era dos por dos, y tú otro que quizás era para reflexionar, también valorar, tener en cuenta, no lo tenía en cuenta en ese momento. O sea, como la IA como un disparador y no como solución final en esta cuestión de la balanza entre la generación automática y la supervisión humana. Ese es el mensaje que nos quedó de esta fase 2 de la acción. Y como les había anticipado, tuvimos una tercera etapa de compartir las presentaciones generadas con Gama que no lo conocían. También lo conocimos a partir de este trabajo en la red TIC Praxis y también de prácticas sociocomunitarias que realizan estudiantes de la Tecnicatura en Inteligencia Artificial y hemos participado en un taller con ellos desde la carrera de profesorado, un taller que hacen estudiantes de otras carreras de la facultad, en donde, bueno, quedaron maravillados con mamá. Ay, como diciendo, ahora nunca más tener que armar esos PowerPoint, ¿no? Me parece al principio.
qué barbaridad, me encanta, divino. Y esa fue la primera cuestión del pro, de esa rapidez visual, de ese inicio de ideas. Es como si uno estuviera ahí, ¿no? Con un dron, moviéndose con un dron y va mirando, ¿no? Y después cuando vas llegando a la superficie, esa mirada y te metes, y a veces ves que son las imágenes un poco genéricas o los contextos no tan adecuados, pero te recontra sirvió para arrancar, para avanzar, los en blanco, animarte, a mejorarlo incluso. Entonces, esta herramienta fue viendo que facilita la forma, por decir así, pero el contenido requiere una validación experta. Y bueno, y avanzando, sí, ellas que pudieron reflexionar y decir acá, vieron que para generar ideas para la planificación, una actividad especialmente demandante, lo reconocen tanto estudiantes de profesorado como los docentes del profesorado, que el momento de ponerse a planificar las clases para hacer ese trabajo en terreno en las instituciones educativas, trabajar con alumnos en clases de matemática, es un momento especialmente demandante. Entonces, le vieron ahí que para generar ideas, le vieron utilidad, incluso para resoluciones de problemas o actividades teniendo en cuenta el nivel de los estudiantes, y que quizá a veces a los docentes por ahí se nos van pasando. Incluso sigues con esta idea, Alma, de optimizar los tiempos de estas tareas docentes. Brisa reconoce que le abrió un panorama de ideas y sugerencias para mejorar las propuestas iniciales, que en el caso de ella, quizás eso de los paneles solares y con, digamos, con el contenido y relacionarlo, quizás no hubiese surgido desde su iniciativa, de solo desde su iniciativa. Y Clara también le reconoce Profesora utilidad, Natalia, le quedan sí, 5 minutos. bien, para comenzar a pensar. También vieron algunas limitaciones, ¿no? Entonces, el momento de la planificación, hay momentos especialmente demandantes para la actividad de un profesor donde la IA es valorada, como es la planificación. Y los chatbots ayudan a fortalecer esa capacidad de discernimiento en el sentido de pensamiento crítico. Entonces, el panorama del marco teórico lo voy a plantear medio panorámico, pero con una colega de Italia hay un evento que se llama Helmet 2, que se hace todos los años, más o menos en septiembre, en distintas universidades de Italia. Y bueno, incluso este trabajo está siendo publicado en extenso por Springer. Ustedes si entran ahí encuentran un resumen, pero en Springer va a estar el extenso con todo el modelo que presentamos. Ustedes quizás hayan leído, conocen o les suena lo que es el espacio de trabajo matemático, ETM, y en ETM en español, o MWS en inglés, que viene del grupo de Kuznets, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue proponer un modelo en donde el plano epistemológico de las representaciones, los artefactos referenciales y el plano cognitivo desde la visualización, construcción y prueba, ¿no? Que están, digamos, conectados a través de las génesis que se producen, ¿no? Cuando interactuamos, cuando trabajamos en la clase, estudiantes y docentes, desde la génesis semiótica, instrumental y discursiva, ahí ponemos a la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, como que dimos en denominar al modelo espacio de trabajo matemático, guioncito y ya. Y entonces, fíjense la pregunta, ¿no? Uno enseguida tiene surge espontáneamente, ay, a ver qué puede hacer, ¿qué puede hacer? Entonces, fíjense que uno, no le surge hacerlo así, le pone a la IA una autoridad epistémica, donde tiene un carácter tecnocéntrico, o sea, la tecnología. Y queremos cambiar, o sea, nos proponemos con este modelo cambiar el tipo de pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos estructurar la actividad matemática para que la participación, digamos, de la IA contribuya al desarrollo docente? Que está. Entonces, ¿cómo hacer tareas para que ese desarrollo docente se dé? Y pudimos ver 3 dimensiones de experiencia. O sea, ella compartió otra con sus estudiantes de su carrera, que era con la geometría del taxi, pero bueno, me voy a detener en esta. Pudimos reconocer 3 dimensiones, que es lo que quiero compartir, que hay una donde se le reconoce como un participante colaborativo a la IA, una primera que es más del tipo social. O sea, bueno, a ver, exploremos, dame ideas, cómo podemos, a ver, ideas para un problema de ángulos en la escuela técnica. Y aquí hay una colaboración, ¿no? Donde requiere una evaluación crítica sin aceptación automática entre quien está trabajando con esa IA. Hay un segundo nivel que es un poquito más sofisticado, pero todavía no del todo, que es como un amigo crítico. Como un amigo crítico en donde es más una retroalimentación o evaluación.
claro este enunciado? ¿Cómo puedo mejorarlo? Y ahí justamente hay un andamiaje metacognitivo y se va promoviendo la reflexión en esa interacción de a dos. Y está la parte más, o a donde uno, digamos, le debe extender con esta propuesta como un instrumental más fuerte, donde las génesis semióticas, discursivas e instrumentales, digamos, se amalgaman, como entendido la IA como un socio de diseño, como un co-diseñador, como un digamos, constructor, en el sentido de que va sugiriendo enfoques, ofrece retroalimentación, propone estructuras alternativas y no es que limita la creatividad, sino que la apoya y la potencia. En ese sentido, es que hay instrucciones covariacionales, y eso es como un poco el motor del diseño que proponemos, covariacionales. A partir de cómo voy interactuando, se va generando, ¿no? Y una buena propuesta, digamos, de aproximarnos, es decir, bueno, cómo desde una tarea de exploración, evaluación y diseño, ¿sí? Podemos justamente tener formas de predecir la participación de los estudiantes en colaboración con con la IA. Acá es un poco la explicación de que en realidad se trata de una influencia bidireccional y que depende del diseño de la tarea, donde quienes están ahí actuando la actividad humana y la participación de la IA. Entonces, poder comprender estos patrones permite, digamos, una integración sistemática y fundamentada de la IA en la formación en prácticas profesionales. Diseñar tareas para ello que trasciendan lo fortuito, lo improvisado, bueno, hagamos algo, qué sé yo, quedó lo que experimentamos. De ahí que, bueno, también, eso después también queda el enlace, que hay también todos marcos normativos, de integridad académica, institucionales, pero de ahí que, digamos, quiero llevar esta idea para iluminar con cómo arrancamos. Arrancamos con esas manos que piensan, ¿no? Esa metáfora. Podemos irnos hoy con una metáfora de mentes que supervisan, ¿no? Esto del editor, del de eso bidireccional. Entonces, no es ausente, está ahí supervisando, o sea, lee entre líneas y puede focalizar críticamente. Todo eso en ámbitos de integridad académica, que es un nuevo constructo, un constructo, puede ser que sea anterior, pero que se ha resignificado bastante en estos tiempos, así como trazabilidad de ella en las distintas profesiones. Entonces, lo que intentamos es comprender las elecciones que hacemos y permitir que estos docentes las reconozcan, las estudien, las puedan evaluar, para hacer una integración sofisticada de la IA. Y ahí, por ahí pasa la posibilidad de un canal para el pensamiento crítico y la reflexión profesional. No solo de lo que hago propio cuando voy armando como profesor, sino incluso viene el desafío de poder orquestar aprendizajes mediados por IA. Y esto ya cierro con esto, que, bueno, entonces, y todo esto que, bueno, uno podría pensar en lineamientos para la formación docente en prácticas, que decíamos, ante un poquito ya fue insinuado, de esto de libre, fortuito, como sea, intermitente, decíamos al principio, ¿no? Y bueno, ir superándolo, tratar de diseñar tareas que activen modos específicos, teniendo marcos de, bueno, esto estoy más bien en una fase exploratoria, social, a ver, tirame ideas, vamos viendo, o voy también tratando de mejorar, retroalimentando, evaluando, ¿no? Como en una fase más intermedia, que lo consigo como un socio co-constructor del diseño, como esta que sería una especie de integración progresiva en lo que vayamos haciendo en el aula de formación en prácticas profesionales. Y la cuestión que estamos analizando en este momento es, bueno, ¿qué se incluye en los programas de formación como bibliografía? O sea, no solo hacerlo, sino estudiar, ¿sí? Estudiar. Estamos a cargo de las materias, pero los estudiantes, esto que estoy haciendo lo puedo interpretar de esta manera, desde este marco teórico, para armar y para después entender lo que hago, para las dos cosas. Entonces, modos explícitos, como por ejemplo acá mostramos uno del espacio de trabajo matemático con IA, hacer visibles esas reglas del juego para que el campo de la práctica no quede en la práctica misma del hacer, sino sea cercano, que un nivel de conciencia me dé esa construcción de conocimiento profesional. Y también me habían pedido que comparta enlaces o actividades que nosotros habitualmente hacemos en la Universidad Nacional de Rosario,
por eso les comparto. Colegas de Colombia que vienen participando, bueno, de otros países también, pero esto nace en el 2018, cuando nuestra carrera de profesorado en matemática cumplió 30 años de existencia. Hicimos jornadas de práctica profesional docente en profesorados universitarios en matemática, por eso esa sigla, y la venimos haciendo cada 3 años. O sea, fue 2018, 2021, 2024. ¿Qué les cuento? Que en el 2024 muchísimos trabajos, porque la gente manda de cómo hacen en los profesorados, tenemos 30 universitarios en el país. Bueno, ¿qué hacen en prácticas profesionales? Por iniciativa propia, no es que había un lema o una convocatoria especial de inteligencia artificial. Por iniciativa propia de los distintos profesorados del país, un montón de trabajos empezaron a mostrar qué estaban haciendo en fases exploratorias, cómo lo estaban tratando de mejorar, cómo lo implementaban, alguna que otra reflexión, y fueron discusiones muy, muy candentes. Así que son espacios de comunidad de práctica para tener en cuenta. También les dejo el enlace, en particular la última, la del 2024. Hay muchas reflexiones que se empiezan a aproximar con respecto a la inteligencia artificial. Bueno, la próxima será en el 27, que cuando nos descuidamos ya lo tenemos. ¿Qué decirles? Vieron que parece, ay, ahora va a sustituir al docente. ¿Y ahora los docentes qué hacemos? Ay, no, no, lejos de sustituir al docente, lejísimos, la inteligencia artificial se configura como un mediador cuya eficacia depende de la intencionalidad de ese diseño instruccional, que es ahí donde estamos, ¿no? Así que bueno, les agradezco, espero que hayan algunas ideas, que se hayan sentido convocados, quedan los materiales y por supuesto a disposición, ahí también está mi mail. Gracias. Excelente, profesora Natalia. Muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a iniciar entonces de una vez con las preguntas. Abrimos este espacio para quien tenga alguna pregunta para la profesora Natalia pueda hacerlo. Vamos a tener que reducir un poquito el espacio de preguntas, pero no se preocupen. De todos modos, voy a pedirle el favor a la profesora Natalia que si puede, por favor, compartirnos su correo en el chat por si de pronto hay algún profesor que quiera comunicarse con ella directamente. Listo. Profesora, pues eh, hay un momento ya al final de la sesión en la que se hizo énfasis en que hay una gran importancia en el diseño de las tareas. Y el King, supongo que por este miedo que tenemos los profesores de que los estudiantes simplemente resuelvan las tareas con inteligencia artificial, pregunta cómo hacer a través de la inteligencia artificial para generar actividades de pensamiento y razonamiento lógico matemático. Me hicieron acordar, gracias. ¿Quién es que lo pregunta? ¿Quién dijiste? No lo Elkin. vi. Elkin Elkin, Mark. Elkin, ahí está, Elkin, gracias, Elkin. Mira, me hiciste acordar algo que tenía en la presentación y uno cuando empieza a acelerar, es que recuerdo, ustedes recuerdan que es la ebullición de fines del 22, ¿no? Con así la masividad, si bien venía mucho antes todo este desarrollo, pero entonces, ¿qué pasó? Ya estábamos terminando, noviembre del 22, el ciclo académico, fue toda una cosa así muy rápida. Claro, a principios del 23 vienen desde Secretaría Académica de la UNR, de la universidad a la cual pertenezco, ya están apareciendo los primeros trabajos que entregan con inteligencia artificial, ¿no? Como, ¿cómo hacemos para controlar, ¿no? ¿Qué le surge a uno? ¿No? Querer ahí, no, eso no puede ser, no, como una cuestión de... Bueno, entonces, lleva a trabajar porque también es una cuestión de posicionamiento, de concepción, y en este trabajo también que les puse ahí de los colegas, de los marcos normativos, de los lineamientos y lo que fuimos también cumpliendo, no solo a nivel de prácticas profesionales, sino de la comunidad matemática en particular, lejos está de prohibir o de condicionar o de negar, porque primero eso ya existe, y después si lo vinculamos con la práctica profesional, cada vez más que hay que habilitar y forma parte de nuestra actividad cotidiana en distintos ámbitos, no solo docente, digo, y que vayamos a trabajar. Entonces, primero eso, no estaríamos en la opción del no, ¿no? Entonces, y justamente él quien lo pregunta en esos términos, ¿no? ¿Cómo articularlo, cómo potenciarlo? Un tema muy interesante, Elkin, y que también colegas de, no sé, por ejemplo, de ingeniería industrial, por decirte, de otras carreras afines con las que también interactuamos en la facultad, y que algo mostré yo acá, la secuencia de prompts, ¿no? Es, está bien, pueden usarlo de esta manera, siempre que sea
declarando cómo, y podemos hacer todo un análisis de los prompts. O incluso hemos hecho tesis recientemente en donde es comparar con distintos, ¿sí? Con distintos tipos no sé si acá justo trajimos el caso de los chatbots, si es que estamos usando chatbots, comparar soluciones, encontrar, vieron, porque al principio también estuvo esto, así como les conté, que era, ya están entregando trabajos con inteligencia artificial, también desde la matemática, fue mucho, bueno, pero si tiene errores, ¿no? Viste que se equivoca, que llega hasta acá, pero después no puede más. Sí, era a ver, ¿quién encontraba el error? Era un poco, primeras experiencias que tuvimos, ¿no? Bueno, distintas formas de resolución. A veces dijimos la resolución de problemas no podríamos cuestionarlo, que no estamos de acuerdo en todos los diseños curriculares de nuestros países, dice la resolución de problemas, es clásico, la didáctica de la matemática, bien. Y esto de distinto, ¿por qué? Porque habilita distintas formas de resolución, lo no mecánico. Y a veces comparamos distintas formas de resolución en el aula de una misma situación. O ver más o menos encaminada, pero hasta acá. Bueno, ¿por qué no lo haríamos ahora con algunas de estas posibilidades, distintas formas de resolución? ¿Y cómo lo preguntas? Tuve un colega hace poco que escuché también no recuerdo si era de Cuba o de México, que decía, ahora está en cómo preguntamos. No solo bueno, sí, tal vez te doy tal respuesta, ¿sí? Y cerrada y ahí estricta. ¿Cómo preguntamos? ¿Qué preguntas le formulaste? ¿Para qué tal pregunta? En esta cuestión de lo didáctico, cómo llevarlo al aula, con seguridad es que no sea solo la generación automática, que haya instancias, ya sea, ¿con qué estamos diciendo? Comparar distintas formas de resolver, tener que argumentar de por qué pregunté de esa manera, socializar ese hilo de conversación, subrayar cosas, ¿por qué lo descartaste? ¿Esto con qué tiene que ver? Y fíjense si ahí no hay un docente presente. ¿Sí? Entonces, hay varias opciones que no son las habituales, quizás, Elkin. No son quizás las habituales, pero hay varias opciones. Y vos fíjate que en la génesis tiene mucho que ver con el origen de lo que decimos en las actividades constructivistas, de comparar formas, de socializar, el argumentar, más que nunca como habilidad de orden superior. ¿Sí? Así que justamente, digamos, es más por cómo edito, cómo presento, cómo pregunto, cómo interpreto, cómo defiendo, cómo argumento. Las coordenadas van en ese sentido. Y fíjense que son las habilidades que hoy por hoy decimos que son las de los profesionales de este siglo, decíamos del siglo XXI, pero ya estamos en el 2030, nos descuidamos, 2040, ya las agendas 2030 que teníamos, ¿no? De las distintas organizaciones ya están pensando en agendas 2050. Entonces, son ese tipo de habilidades que ya venimos predicando hace tiempo, antes de la ebullición así de la inteligencia artificial, y hoy lo que tenemos es posibilidades para sofisticarlo más, más todavía. Así que, bueno, gracias por tu inquietud. Podemos compartir, a ver en qué anduviste y también compartir en qué anduvimos con nuestro equipo. Muchas gracias, Natalia. Voy a unir la pregunta de José y Elkin en una sola, y Bien. es, cuando vimos que tú nos estabas mostrando esta interacción para crear una mejor tarea, para afinarla, tanto José como Elkin tienen la inquietud. Primero, estos se, digamos, se aplicaron las tareas con estudiantes, y segundo, ¿qué tan efectivas fueron si se aplicaron con estudiantes para su aprendizaje en las matemáticas? Bueno, gracias, José. Y el kit, claro, ahí en esa situación, ¿qué había pasado? Quizás recuerden que les hablé temporalmente que ya estábamos terminando el año, entonces van más o menos en el mes de octubre a trabajar con estudiantes, es un poco cómo nos venimos organizando. Cuando digo estudiantes, estudiantes de secundaria, ¿no? Son estas personas que participaron de la investigación que están próximas a recibirse de profesores en matemática. Entonces, ya habían trabajado con estudiantes en su planificación, independientemente cómo la hicieron. Lo que hicimos después de revisitarlas, de hacerles preguntas a la consigna, de ver cómo lo podía generar, fíjense todo el aprendizaje que hay en el medio. Hoy, esa consigna replanificada, digamos, rediseñada, ya había pasado el periodo de práctica, no sé si me explico, no era el objetivo, ahora simplemente esto o lo otro, ¿sí?
ya había pasado. Ahora, el aprendizaje que quedó de toda esa reflexión y de compartir era un poco nuestro objetivo. Nuestro objetivo es iniciar en ese fines 2024, pues a ver cómo empezamos a integrar en el sentido amplio del término, ¿no? Integrar. Y en esa situación había transcurrido la práctica. Ahora tenemos que analizar el 2025, que ya fue distinto, ya con otros estudiantes, ¿no? Lo que sí observamos en este tema, vieron que uno dice, ah, se actualiza como investigador, como docente todo el tiempo, eso lo venimos diciendo habitualmente. Lo que observamos aquí es, digamos, no es solo, ah, porque ahora salió esta y no salió esta, salía la 4.0, la 8.0, qué herramienta está siempre en lo último. Esto también a veces nos cambian la modo de preguntarnos o los intereses que vamos teniendo al estudiar estos temas. Es muy dinámico. Fíjate que yo te estoy hablando de algo que hicimos fines del 24, que tampoco es que hace tanto, ¿no? Y que lo publicamos a mediados del 25, y ya hoy, ya les conté que el instrumento con el que recogimos en el 25 tuvimos que cambiarlo. Ya hoy cuando analicemos ahora en el 26 es otra cosa. Entonces es muy dinámico con estas bases que estamos diciendo, pero muy dinámico en cuanto a las particularidades. Lo que sí estaría bueno pensar, José y Elkin, es, bueno, estas mismas tres participantes que en ese fines de 2024 tenían estas preocupaciones, les pasaba eso, esas expectativas, esas dudas, ¿no? Quizás ahora ya están trabajando como profesoras en escuela. A ver, volvamos a conversar sobre estas cuestiones. O sea, hacer estudios longitudinales estaría buenísimo, donde a su vez entendiendo que el fenómeno es muy, muy dinámico. Así que bueno, esa es más una invitación, digamos, que bueno, de cosas interesantes para hacer. Muchísimas gracias, profesora Natalia. Aún tenemos varias preguntas en el chat, pero lamentablemente pues ya se nos agotó el tiempo. Me gustaría cerrar con algo que mencionó en su presentación y que también me pareció notar con las experiencias de las participantes, y es que parecía que la participante que menos la usaba también sentía más miedo y más inseguridad y desconfianza sobre la inteligencia artificial, mientras que la participante que más lo usaba en su día a día y en sus cosas también veía más potencial y más, digamos, reflexión sobre esta parte de, no, sí se puede usar, pero hay que hacerlo con cuidado y con este razonamiento y con esta, como esta reflexión. Entonces, simplemente invitar a los profesores que tal vez esa desconfianza que sienten o que este potencial de pronto que aún no ven en la inteligencia artificial puede deberse también un poco a esta falta de conocimiento que aún tenemos como profesores sobre esta herramienta. Entonces, los invito a seguir participando de estos eventos, a seguir participando de estas charlas. Cada una de estas charlas de inteligencia artificial se da desde una perspectiva distinta en la que aprendemos diferentes cosas y pues nos alegra mucho que dediquen ese tiempo. Tuvimos una muy alta participación, más de 100 personas interesadas en este tema. Muchísimas gracias, profesora Natalia, por aceptar esta invitación. Estuvo muy chévere la presentación, muy chévere ver también las interacciones como tal de las participantes con el chat y cómo iban afinando esas preguntas. Em, Aquellos que preguntaron de pronto por la asistencia, recuerden que al momento de entrar en la sala llenaron unos pequeños datos. Con esa información es que les llenamos las constancias de asistencia. Y no sé, profesora Natalia, si quiera decirnos algo ya para cerrar. Agradecerles a los colegas y estamos en estas búsquedas. Así que acompañémonos, formarnos y también por nuestros estudiantes, ¿no? Así que a seguir y tenemos mucho para trabajar y seguir construyendo, como lo hemos venido haciendo, porque realmente tenemos una comunidad muy inquieta, desde el mismo también repositorio FUNES, ¿no? Que siempre estamos ahí mirando, desde estas charlas para agradecer y celebrar. Así que bueno, seguiremos en el camino, a disposición y un gusto. Perfecto, muchísimas gracias, profesora. No sé, profesor Pedro, si también quiere agregar algo. Pedro, tienes apagado el micrófono. Sí, gracias Mariana. Primero quiero agradecerle a Mariana por la organización y gestión de esta reunión, a la profesora Natalia por una maravillosa presentación en la que hemos aprendido mucho y sobre todo que nos deja la inquietud de todo lo que nos queda por aprender en estos temas. Y pues un gran saludo a casi los 120 participantes que tuvimos hoy, extraordinario. Nos alegra mucho que estén ustedes aquí y
con los comentarios que vemos en el chat, los iconos que nos mandan, pues nos quedamos muy satisfechos de que estamos teniendo espacios en los que estamos aprendiendo conjuntamente y como dice la profesora Natalia, estamos construyendo comunidad. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Una cosita para que los que tienen la duda sobre si no llenaron el formulario para esta reunión, sino que lo llenaron ayer o un día anterior, no se preocupen, es el mismo. Si los dejó entrar a la sala es porque ya recibió la información necesaria, entonces no se preocupen. Voy a robarme la pantalla un minutico para mostrarles dónde pueden encontrar la presentación del día de hoy. Entonces, recuerden que nuestra página es vd.uniandes.co, entonces simplemente, o si simplemente buscan VD en Google lo van a encontrar. De todos modos, aquí les estoy compartiendo el enlace de la página. Y esta es la página de OED. Aquí podrán encontrar información sobre los posgrados, los cursos, sobre nuestra comunidad y sobre todo de los recursos que tenemos para ustedes de manera gratuita. Entre los recursos, uno de ellos, que es el día de hoy, es el de reuniones virtuales. Si oprimen aquí, encontrarán, pues primero, el acceso permanente a la sala, es decir, si ustedes saben que hay una reunión y el enlace no les funcionó porque lo tomaron de alguna red social o algo por el estilo, aquí siempre podrán encontrarlo para entrar. El cronograma de nuestras charlas, entonces tenemos la del día de hoy de la profesora Natalia, pero pues los invitadísimos a la siguiente, el 7 de marzo, de la profesora Beatriz. Aquí también encontrarán la información de cómo participar como ponentes, si quieren compartir alguna experiencia de clase, si quieren compartir de pronto algún material que crean que pueda ser de utilidad para sus colegas. Y encontrarán información sobre las reuniones que hemos realizado de manera histórica. Entonces, la del día de hoy fue una conferencia de experto invitado. Entonces, si oprimen aquí en ver más, encontrarán la información de todas las reuniones de experto invitado que hemos realizado siempre de manera cronológica. Por lo tanto, la última es el de la profesora Natalia. Si oprimen acá, encontrarán un poco sobre la charla, el resumen, el perfil de la profesora y principalmente, pues encontrarán aquí dos botones. A partir del lunes encontrarán un botón que se llama video, que los llevará a la grabación de la sesión del día de hoy. Pero ya tenemos disponible el de transparencias. Si oprimen aquí, los lleva a nuestro repositorio Funes con más de 35.000 documentos de acceso abierto. Y aquí están la presentación de la profesora del día de hoy. Yo estuve compartiendo los enlaces, pero pues como verán aquí los tienen también disponibles para oprimir y están completamente funcionales. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Em, y ya, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Gracias, hasta luego. luego.